Buen día. La explicación de este video tiene que ver con el método de ecuaciones para obtener datos de magnitudes proporcionales. Comenzamos la explicación resaltando algunas propiedades importantes que tienen las magnitudes proporcionales. Existen dos tipos de magnitudes proporcionales: las magnitudes directamente proporcionales y las inversamente proporcionales. La característica que tienen las magnitudes directamente proporcionales es que cuando una magnitud aumenta, por ejemplo aquí la magnitud de X aumenta de 5 a 10, de 10 a 40, la magnitud Y también va a aumentar, es decir, las dos se comportan de la misma forma. Notemos que no pasa lo mismo con las magnitudes inversas. Cuando una disminuye, la otra magnitud aumenta. Como una tercera característica podemos mencionar las constantes de proporcionalidad. Para las magnitudes directamente proporcionales se tiene que la constante se obtiene mediante una división, y lo que quiere decir es que cuando se toman estos datos y se dividen, por ejemplo 5 entre 4 nos da 1.25. Si tomamos los datos del segundo renglón, de 10 entre 8, nos da también el mismo resultado, que es 1.25. Lo mismo pasará con el tercer renglón. 40 entre 32 es igual a 1.25. La constante de proporcionalidad nos da siempre lo mismo para cualquier renglón, mientras que la constante de proporcionalidad para magnitudes inversamente proporcionales se comporta por medio de una multiplicación. Notemos que 5 por 4 es 20, lo mismo se tiene con 2.5 por 8, nos da como resultado 20, y si multiplicamos .625 por 32 nos da como resultado 20. Otra característica que tienen las magnitudes proporcionales son los cambios proporcionales que tienen. Lo que quiere decir es que en magnitudes directamente proporcionales, si una magnitud aumenta el doble, la otra también va a aumentar al doble. Si una magnitud aumenta el cuádruple, la otra también va a aumentar el cuádruple. Y las inversamente proporcionales, si una aumenta el doble, la otra disminuye a la mitad. Si una aumenta el cuádruple, la otra se reduce 4 veces. Notemos que con esta información vamos a obtener lo que vamos a llamar el método para calcular datos de magnitudes directamente proporcionales. Se desea calcular este dato Y de esta magnitud directamente proporcional a partir de esta información. Notemos que si vemos el cambio de 40 a 43, no aumentó el doble, ni la mitad, ni la tercera parte. Notemos que aquí es un poquito más complicado saber cuánto fue el cambio, por lo tanto no podríamos saber cuánto va a ser el cambio para obtener este valor numérico. Lo mismo va a pasar con esta información. De .625 va a aumentar a 1.8. Observemos que no es el triple, está cercano al triple, pero no es el valor triple. Por lo tanto no puedo reducir esto 3 veces. Como no se sabe cuánto va aumentando o disminuyendo respectivamente, la pregunta sería: ¿cómo calculo dichos valores si no se tienen cambios exactos o no puedo determinar de manera exacta los cambios que ocurren en las magnitudes? Y bueno, la respuesta se encuentra en las constantes de proporcionalidad. Y como habíamos comentado, siempre nos van a dar lo mismo independientemente de los datos que se tengan en la tabla. Por lo tanto, aquí va a dar lo mismo. 43 entre Y me tiene que dar el mismo resultado, que es 1.25. De esta manera podemos entonces plantear lo que sería una ecuación. 43 entre Y nos debe de dar como resultado 1.25, y para conocer la incógnita, por lo tanto, debo despejar a la incógnita Y. Si se encuentra en el divisor, la paso multiplicando y posteriormente ya se puede despejar. Si se va a pasar el valor 1.5 que se encuentra multiplicando, dividiendo, y tenemos entonces 43 divide a 1.25 es igual a 34.4 unidades, por lo que tenemos el dato de esta tabla. Realicemos un procedimiento semejante para esta tabla con magnitudes inversamente proporcionales. Notemos entonces que todos los datos de esta tabla deben de cumplir que su producto debe de ser
20, por lo tanto 1.8 por el dato que desconozco, que es y, nos debe de dar como resultado 20. De esta manera obtenemos la ecuación 1.8 por y igual a 20 y despejo a la incógnita y. Por lo tanto, el 1.8 que está multiplicando pasa del lado derecho dividiendo y nos quedaría entonces 20 entre 1.8. Observamos que nos da como resultado 11.11, que sería el resultado que colocamos aquí. De esta manera se ha obtenido esta información numérica que nos faltaba para unas magnitudes inversamente proporcionales. Por lo tanto, vamos a resaltar el método que acabamos de especificar. Para obtener un dato desconocido de magnitudes proporcionales, se debe igualar la constante de proporcionalidad mediante el uso de tres datos conocidos y el dato a conocer. Con el procedimiento señalado se forma lo que llamaremos ecuación o una proporción. Veamos ejemplos de cómo utilizar este método en magnitudes proporcionales. El primer ejemplo tiene como condición que las magnitudes x y y son magnitudes directamente proporcionales. Notemos que en este caso se tiene un renglón con datos conocidos y los siguientes dos renglones un dato se desconoce. Se quiere conocer cada dato de la tabla en la cual se desconoce su valor. Para esto vamos a realizar dos ecuaciones. La primera ecuación va a involucrar este dato y la segunda este otro. Notemos que debemos de ocupar la constante de proporcionalidad. Como estamos indicando que son directamente proporcionales, entonces la constante de proporcionalidad se forma mediante una división. Por ejemplo, x entre y. Por lo tanto, debo de igualar los datos utilizando la constante de proporcionalidad. Por ejemplo, el primer dato sería 11 entre 23. Va a ser igual a lo mismo que nos dé para este renglón. En este caso sería x, porque es el dato que desconozco, dividido entre 18. De esta manera generamos la proporción o ecuación. Por lo tanto, vamos a resolver esta ecuación que nos quedó. Primero comenzamos simplificando la división. 11 entre 23 nos da un resultado de 0.48 si redondeo a dos cifras decimales, y por lo tanto 0.48 va a ser igual a x entre 18. Continuamos con la resolución de la ecuación. El 18 que está dividiendo lo pasamos hacia el lado derecho, multiplicando, y por lo tanto nos queda 18 por 0.48, y al hacer la multiplicación tenemos el resultado de 8.64, que sería el resultado que obtuvimos aquí. Con este procedimiento entonces hemos calculado el dato x que desconocíamos de esta tabla. Realicemos un procedimiento similar para conocer este dato y de la tabla. Por lo tanto, vamos a plantear otra ecuación utilizando nuevamente el primer renglón de datos, que sería entonces 11 entre 23 igual 20 entre y. En este caso observemos que la ecuación que nos queda sería de esta forma. Para resolver esta ecuación vamos a primero a simplificar el resultado 11 entre 23 que nos dio 0.48, y posteriormente, ya que hemos simplificado, vamos a despejar a y. Notemos que y se encuentra dividiendo, la paso primero multiplicando a 0.48, reescribo el igual y el 20 y nos queda esta ecuación equivalente. A partir de esta ecuación voy a despejar a la incógnita y. El 48 que está multiplicando pasa dividiendo al valor 20 y por lo tanto nos queda la ecuación y igual a 20 entre 0.48. Notemos que al hacer la división nos queda el resultado de 41.67 redondeando a dos cifras decimales. De esta forma hemos utilizado el método de ecuación o proporción para conocer los datos desconocidos de magnitudes directamente proporcionales.
Como un segundo ejemplo, vamos a realizar lo mismo, pero para magnitudes inversamente proporcionales. Tenemos ahora entonces estos datos y se desconoce ahora el valor y el valor x del segundo y tercer renglón respectivamente. Como las magnitudes son inversamente proporcionales, la constante de proporcionalidad se obtiene mediante la multiplicación. Por lo tanto, sabemos que si multiplicamos el primer renglón, 12 por 25, debe de dar lo mismo que si multiplicara el renglón segundo, 19, por este dato. Represento por medio de la incógnita el dato desconocido y nos quedaría 19 por y. Por lo tanto, de esta forma se tiene que a partir de las constantes de proporcionalidad se obtiene la proporción o ecuación. Para comenzar a resolver la ecuación vamos a primero simplificar el resultado de 12 por 25. Tenemos el resultado de 300. Por lo tanto, 300 va a ser igual a 19 por y. Comenzamos a despejar la incógnita y el 19 que está multiplicando va a pasar hacia el lado izquierdo, dividiendo, y por lo tanto tenemos 300 entre 19, con un resultado de 15.79 si redondeo a dos cifras decimales, que sería entonces este resultado. Con esta proporción se calculó este primer dato. Para calcular el segundo dato vamos a plantear una segunda proporción. Nuevamente vamos a ocupar el renglón que contiene los dos datos, es decir 12 por 25, y ahora vamos a ocupar este renglón utilizando la multiplicación de este dato que sería x por este otro que sería 0.9, y entonces de esta forma se forma la proporción. Continuamos multiplicando, observemos que nos da el resultado de 300 porque es 12 por 25, y reescribimos los elementos que no se están utilizando. Para despejar a x vamos a pasar el punto 9 que está multiplicando, va a pasar dividiendo hacia el lado izquierdo y nos quedaría entonces 300 entre punto 9, cuyo resultado es 333.33. De esta manera observamos que se ha obtenido este dato x de la tabla. Con lo realizado previamente se ha observado que se utilizan las proporciones o ecuaciones para conocer datos desconocidos de magnitudes proporcionales. Con esto estaríamos terminando la explicación del video. Les agradezco su atención, que tengan un excelente día. Muchas gracias.